Varias anécdotas y documentos reflejan el carácter despótico de Ernesto Guevara a sus subordinados. Guevara acostumbraba a humillar a los hombres bajo su mando. Roberto Bismarck fue capitán del ejército rebelde. Miembro del Segundo Frente Nacional del Escambray, participó en el primer encuentro conocido como el Pacto o Reunión del Pedrero. Fuimos a la reunión aquella, una reunión que tuvo lugar en el Pedrero, una zona del campamento de nosotros, y allí lo conocimos. Lo conocimos como podíamos conocer a cualquier otro. Y estuvimos conversando quizá un periodo, quizá de unas 4 o 5 horas. Ese fue el contacto mío y de nosotros con este personaje. Pensamos que este hombre no tenía ninguna intención idealista ni remotamente. Por ejemplo, un hecho que resultó bastante chocante para mi persona. Hubo una operación, una pequeña operación militar, en la cual se logró apresar algunas personas, algunos de ellos guajiros, que supuestamente habían estado colaborando, a mí no me contaba, pero eso era lo que se le adjudicaba, con el régimen de Batista. En forma arbitraria, yo fui testigo de que el Che Guevara dijo que a esa gente, como eran unos colaboradores de la llamada dictadura, había que castigarlo con la muerte. Y sin juicio previo, incluso contra la protesta, no vamos a decir protesta, contra el juicio de nosotros de que no debía de acelerarse un tipo de acción en ese momento porque no habían garantía para las personas que supuestamente estaban acusadas. El Che Guevara dijo que no, que eso había que matarlos. Y a 2 de ellos fui testigo inicial de que con su pistola los mató. Precisamente a raíz de la entrada a la ciudad de Santa Clara de la columna número 8 Ciro Redondo, comandada por Ernesto Guevara, cuando comienzan las ejecuciones indiscriminadas, tal y como había ocurrido en la Sierra Maestra. Guevara ordena, sin la realización de procesos judiciales, el fusilamiento de varias decenas de personas, supuestamente acusadas de haber cometido crímenes o de ser delatores del depuesto régimen. El primero que entra en Santa Clara, la ciudad estoy hablando, es el Che. Y Félix Torres, un viejo comunista de las villas, le va a decir al Che quién eran los chivatos de Batista. Y el Che, sin más ni menos, los va cogiendo, sin interrogar, y los va matando. En eso entra el segundo que entra en Santa Clara, es Camilo. Y entonces Camilo tiene una expresión, coño, pero aquí se han bañado en vez con agua, con sangre, porque donde quiera hay un muerto tirado en una esquina. Han acabado con este pueblo. Mi padre fue asesinado por Ernesto Guevara el 7 de marzo de 1959. La razón por la cual Ernesto Guevara mata a mi padre es por la razón de que mi padre tenía un extenso conocimiento sobre las actividades comunistas en Cuba. Desde hacía 2 o 3 años, mi padre era el segundo jefe, primeramente del Servicio de Inteligencia Militar y después del BRAC, que era el Buró de Represión de Actividades Anticomunistas. Mi padre poseía uno de los mejores archivos de todo el sistema comunista que funcionaba en aquel entonces en todo Centro y Suramérica. Las condiciones en las que fue asesinado, él estaba preso en la cabaña desde hacía aproximadamente 3 meses, y cuando llegó el juicio, que se hizo el 6 de marzo, se hizo un juicio que prácticamente no tenía sentido. El tribunal lo sentenció a muerte aproximadamente a medianoche, y entonces se hizo una evaluación del caso de Castaño y se mandó una, podemos decir, una comisión para que se hablara con Fidel Castro en ese momento para que no se matara al teniente Castaño, ya que el teniente Castaño no tenía ningún muerto ni ninguna persona que haya sido herida o maltratada por él. Cuando Fidel se comunicó con Ernesto Guevara le dijo que ya era muy tarde, que la orden ya había sido hecha por él
y él en su despacho, primeramente lo interrogó, lo maltrataron físicamente y como no se podían poner de acuerdo de ninguna forma, el Che Guevara, dándole una vuelta a la oficina con su pistola, le dio 2 balazos en la cabeza. Sin la posibilidad del ejercicio de una defensa justa, cientos de hombres fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento mediante sentencias preestablecidas en los denominados juicios sumarísimos. Ernesto Guevara preparó a muchos de sus hombres de confianza, quienes dirigieron o firmaron las ejecuciones a lo largo y ancho de la isla, con la misma falta de escrúpulos que su jefe. Uno de los elementos más distintivos del carácter criminal de Ernesto Guevara fue su desprecio, no solo hacia los hombres y mujeres condenados por él, a quienes consideraba sus enemigos, sino también a los familiares de estos. Este incidente durante un día de visitas a los prisioneros en la fortaleza militar de La Cabaña da prueba de ello. Aquella parte estaba lleno de mujeres, unas que iban a ver a los esposos, otras a los hijos, otras a los hermanos. Y entonces en eso abrieron la puerta de atrás y todas las mujeres se arrimaron a ver el que saliera una máquina. Entonces las mujeres todas rodearon la máquina y empezaron a decirle que qué pasaba, que por favor que los dejara entrar a ver a sus familiares, que hacía días que no lo veían, que le llevaban comida y le llevábamos de todo. Y entonces él eso sí nos miró con una cara de estúpido y nos dijo: están castigados y hoy no hay visita para nadie. Al decir eso, todas las mujeres empezaron a gritar y empezaron a coger y a darle por un lado y por el otro y lo movían todo. El chofer le dijo: sube a la ventanilla, y él eso así lo subió y entonces llamó por teléfono y vino una patrulla de soldados de esos con una fusta y a todo el mundo le empezó a dar. Tras aproximadamente 4 meses al frente de la fortaleza militar de La Cabaña, Ernesto Guevara ocupó varios cargos durante el comienzo de la Revolución Cubana. Primero, fue presidente del Banco Nacional de Cuba y posteriormente ministro de Industrias. En todos estos, primó su incapacidad profesional y una constante: sembrar el terror como base o medio para el sometimiento. A pesar de ser tan cruel y despiadado con sus enemigos políticos y practicar el despotismo en exceso y en ocasiones la indiferencia con sus subordinados, siempre sintió temor al enfrentar a Fidel Castro. Varias investigaciones muestran que desde el primer encuentro entre ambos en Ciudad de México en 1955, Guevara mostró ese sentimiento y Fidel Castro, al constatarlo, llegó hasta abusar del guerrillero argentino. Durante su mensaje a la Tricontinental, Guevara proclama textualmente: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Todos tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Seguidamente, Ernesto Guevara expresa una frase considerada por varios investigadores como uno de los fundamentos del terrorismo moderno: hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles, y aun dentro de los mismos, atacarlo donde quiera que se encuentre, hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite.